Parte 1. La vida de Moisés. Moisés nació en un momento terrible para su pueblo, los israelitas. Habían estado viviendo en Egipto durante cientos de años, originalmente se establecieron allí cuando su antepasado, José, había sido gobernador de Egipto bajo un faraón anterior. En marcado contraste con su estilo de vida privilegiado durante la época de José, los israelitas habían sido esclavizados y sufrían bajo sus amos egipcios. Para agregar a estos problemas, el faraón había ordenado la matanza de todos los bebés varones israelitas, porque estaba preocupado por el rápido crecimiento de su población. La familia de Moisés estaba decidida a salvarlo de la muerte. Por un tiempo, simplemente lo escondieron, pero pronto quedó claro que necesitaban un enfoque diferente. Parte 2. Beben una canasta. Jocabed, la madre de Moisés, tramó un plan audaz para salvar a su bebé. Ella lo colocó en una canasta tejida que podía flotar. Con cuidado escondió la cesta entre los juncos del río Nilo y asignó a Miriam, la hermana mayor de Moisés, para que la vigilara de forma encubierta. Para horror de Miriam, la hija del faraón, que había venido a bañarse en el río, vislumbró la cesta. La princesa envió a su esclava a buscar la canasta y descubrió al bebé hebreo. Movida por la compasión, decidió salvar al niño. Moviéndose rápidamente a la acción, Miriam se acercó y le preguntó a la princesa si le gustaría que una mujer hebrea cuidara al bebé. Esto fue acordado y Miriam rápidamente llevó a su madre a conocer a la hija del faraón. Se llegó a un acuerdo que permitió a Jocabed amamantar a Moisés, e incluso le pagaron por hacerlo. Parte 3. Crianza híbrida. Y así fue como su propia madre israelita amamantó a Moisés. Cuando fue mayor, su madre lo llevó a la hija del faraón y Moisés se convirtió en su hijo adoptivo. Fue en este punto que la hija del faraón nombró formalmente al niño Moisés, que significa yo lo saqué del agua. Gracias a esta dramática transición, el hijo de una esclava israelita fue criado como príncipe de Egipto. Sin embargo, a pesar de su estatus y estilo de vida lujoso, quedaría claro que Moisés recordaba sus raíces y simpatizaba con sus compañeros israelitas esclavizados. Parte 4. Asesinato y escape. Habían pasado varios años y Moisés era ahora un hombre adulto. Un día, fue testigo de cómo un egipcio golpeaba sin piedad a un esclavo hebreo. Enfurecido por esta injusticia y crueldad, Moisés tomó el asunto en sus propias manos. Cuando pensó que nadie miraba, mató al egipcio y enterró el cuerpo de la víctima en la arena para ocultar la evidencia. Al día siguiente, Moisés estaba fuera de casa otra vez cuando vio a dos esclavos hebreos peleándose entre sí. Cuando trató de interrumpir la pelea, uno de ellos se volvió hacia Moisés y le preguntó si planeaba matarlo como lo había hecho con el egipcio. Moisés se dio cuenta de inmediato de que la noticia de sus acciones precipitadas del día anterior había salido a la luz y temió por su vida. No pasó mucho tiempo antes de que Faraón buscara vengarse de Moisés por el asesinato del egipcio. Moisés huyó al desierto para vivir como un fugitivo huyendo de la justicia. Parte 5. Zarza ardiente. La vida en el desierto era completamente diferente de la existencia mimada que Moisés había disfrutado toda su vida como miembro de la familia real egipcia. Eventualmente llegó a la tierra de Madián, donde descansó junto a un pozo. Después de un tiempo, 7 hijas de un príncipe y sacerdote de Madián vinieron al pozo a sacar agua para los rebaños de su padre. Todo iba bien hasta que aparecieron unos pastores locales y ahuyentaron a las mujeres. Moisés salvó el día interviniendo, ahuyentando a los pastores y luego abrevando los rebaños para las mujeres. Cuando la noticia de sus hazañas llegó a su padre, invitó a Moisés a comer y lo recompensó con una de sus hijas, Séfora, en matrimonio. Moisés se reinventó como pastor y con Séfora formó una familia y vivió contento durante muchos años. Un día, mientras cuidaba sus ovejas, notó una misteriosa zarza ardiente. Dios habló a través de la zarza y le ordenó a Moisés que abandonara su vida tranquila en el desierto, regresara a Egipto y liberara a los israelitas de la esclavitud. Parte 6. Regresó a Egipto. Moisés estaba muy reacio a asumir esta nueva tarea. Tenía miedo y también estaba preocupado por su capacidad para hablar con el faraón. Dios dijo que Moisés podía llevar a su hermano Aarón para que hablara. Entonces Moisés regresó a Egipto con su esposa e hijos.
Aarón se unió a ellos en el camino y los dos se encontraron con los ancianos de los israelitas en Egipto, ganando su apoyo. Pero los hermanos tuvieron menos suerte cuando se acercaron a Faraón, declarando que Dios quería que los israelitas fueran liberados. Faraón se negó de plano diciendo que no sabía ni obedecería a su Dios, ni dejaría ir al pueblo. En represalia por esta audaz solicitud, Faraón ordenó a sus negreros que dejaran de proporcionar paja a los israelitas para la producción de ladrillos. Se vieron obligados a recolectar la paja por sí mismos mientras mantenían la cuota de producción de ladrillos igual que antes. Incapaces de mantenerse al día con esta carga de trabajo, los israelitas se volvieron contra Moisés y Aarón, culpándolos por la carga adicional. Parte 7. Plagas y Éxodo. Moisés y Aarón no se dieron por vencidos. Volvieron a acercarse a Faraón, esta vez con una señal milagrosa. Moisés arrojó su vara al suelo y se convirtió en serpiente. Los magos del Faraón lograron con éxito la misma hazaña. Sin embargo, la serpiente de Moisés se comió a todas las demás serpientes. A pesar de esto, Faraón todavía se negó a permitir que este incidente cambiara de opinión. Se produjo una devastadora sucesión de plagas cuando Moisés imploró al Faraón que permitiera que su pueblo saliera de Egipto. El río Nilo se convirtió en sangre. Enjambres de ranas, jejenes y moscas descendieron sobre la tierra. El ganado del egipcio murió. Los egipcios fueron infligidos con furúnculos y golpeados por granizo. Un enjambre de langostas diezmó las cosechas y la tierra quedó envuelta en tinieblas. Faraón se negó obstinadamente a dar el visto bueno final hasta la última plaga, la muerte del primogénito en cada familia que no pintó la sangre del sacrificio de un cordero en el marco de la puerta de su casa. Faraón finalmente cedió después de que su propio primogénito muriera. Instó a Moisés y a su pueblo a que se fueran, y los egipcios colmaron a los israelitas de regalos para el viaje cuando partieron. No mucho después de la salida de los israelitas de Egipto, Faraón lo pensó mejor. Reunió sus fuerzas para recuperar a los israelitas mientras estaban acampados junto al Mar Rojo. Moisés levantó su vara hacia el mar y Dios separó el agua, permitiendo que los israelitas cruzaran. Cuando las fuerzas egipcias los persiguieron, fueron destruidos cuando las paredes de agua se derrumbaron sobre ellos, ahogando a los soldados egipcios en masa. Los israelitas verdaderamente habían sido liberados. Parte 8. Liderazgo en el desierto. Moisés enfrentó varias pruebas de su liderazgo en el desierto. Los israelitas podían ser un grupo rebelde e ingrato. Se quejaron mucho a pesar de que Dios demostraba una y otra vez que Él se ocuparía de sus necesidades. Los israelitas necesitaban instrucciones claras y efectivas. Luego de una victoria militar sobre los amalecitas, acamparon en la base del monte Sinaí, donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, escritos por su propio dedo en 2 tablas de piedra. Mientras Moisés estaba en la montaña, los israelitas se hicieron una estatua de un becerro de oro para adorarlo. Cuando regresó al campamento y vio el comportamiento idólatra de los israelitas, Moisés se enfureció y arrojó al suelo las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Moisés subió a la montaña una vez más, para suplicar a Dios que perdonara a los israelitas. Bajo las instrucciones de Dios, Moisés tuvo que hacer un juego de reemplazo de los 10 mandamientos. Moisés permaneció en el monte ayunando, orando y conversando con Dios durante 40 días. Cuando Moisés finalmente bajó de la ladera de la montaña, la gente estaba aterrorizada porque su rostro brillaba con la luz de la gloria de Dios. Moisés fue un gran líder que murió mientras guiaba a su pueblo a la tierra prometida de Canaán. Todavía hoy, los judíos atribuyen a este héroe bíblico el título de legislador de Israel.